¿Os acordáis de mi aventura con los cítricos? Pues este es un capítulo dentro de esa historia. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo reseña, y es que hoy nos vamos directamente a Francia, a la Maison Lancôme, porque nos vamos a meter de lleno en su línea exclusiva, la gama alta, los Grands Crus. Y esta vez vengo a hablaros de Orange Bigarretz, un perfume que, si bien de primeras no es algo a lo que yo os me suelo acercar, pues en mi aventura cítrica y con tantos días de cuarentena, pues aún no le da tiempo a probar muchas cosas. Muchísimas, y a encapritzarse de otras tantas también, o sea, en fin, no todo es bueno. Y bueno, ¿qué esconde este perfume? Pues este perfume pertenece a la familia cítrica floral, fue lanzado en 2018 y la nariz detrás de esta fragancia es Christophe Renaud. Si os estáis preguntando por este nombre tan extraño, esto de Orange Bigarretz, os diré que el nombre de Bigarretz viene del Vigarrat, que es el árbol del naranjo amargo. Si hay algún francés por aquí, seguramente me dé de coscorrones, porque lo tengo un poco oxidado, pero ahí está, ahí está. Y eso ya del nombre del naranjo amargo, vamos a meternos en las notas y os cuento más. Respecto a su composición, encontramos unas notas de salida puramente cítricas. Vamos a tener bergamota, naranja y naranja amarga. Cuando pasamos a las notas de corazón, vamos a encontrar un corazón como dividido. Por un lado vamos a tener una parte muy floral y por otro lado vamos a tener una parte que a mí de verdad es como muy asiática, porque dentro de las flores vamos a tener hediona, jazmín y flor de azahar del naranjo. La hediona es una molécula que está presente de forma natural en el jazmín y el aroma es similar a este. Y por otro lado, la parte que os digo está como más asiática es, o se debe, mejor dicho, al té de Ceilán, té negro, combinado con las especias. Para terminar, tenemos unas notas de fondo un poquito más cálidas, que son la vainilla, el benjuí y el sándalo. Y como siempre, os dejo aquí su ficha. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo lo siento yo? Bueno, pues para mí este perfume empieza siendo una naranja amarga, que cuando va pasando el tiempo saca otra vez la flor de azahar del naranjo que cuadra perfectamente con ese amargor ya de la naranja. O sea, es como que te lo duplica, pero son diferentes versiones. O sea, es como las dos caras de la luna, ¿no? Por un lado tenemos a la naranja amarga y por otro lado la flor de azahar, y juntas pues nos dan la impresión entera. Pues sí, más o menos eso es lo que me pasa. Y cuando va pasando el tiempo, esa faceta floral se va mezclando muchísimo con las especias y el té, dándole así una impresión como muy luminosa, muy tranquila, que cuando termina de secar acaba convirtiéndose sobre todo en vainilla, en una especie de té de vainilla. ¿Sabéis estas infusiones que ya llevan la vainilla? O sea, el té de vainilla, el rooibos de vainilla y tal. Pues a mí esto me recuerda al té de vainilla en el secado. Entonces, esa mezcla que hace, ese giro entre naranja, azahar, té de vainilla, me ha parecido una cosa súper bonita y muy fresca. Este es un perfume que, si tuviera un color, sería el blanco. Es un perfume luminoso y aireado, en el sentido de, ¿veis esto que estáis en una habitación así cargaza y abres la ventana y es como ¡ah! Pues eso es lo que he sentido yo con este perfume, un soplo de aire fresco, un cambio, un tal. Sí, ya sabéis que yo no gravito demasiado hacia perfumes cítricos, tal, pero he de decir que llevo una cuarentena en la que he probado de todo y me he salido totalmente de la zona de confort. O sea, he probado de todo, y la verdad estoy súper contenta. O sea, nunca le hago ascos a nada. Otra cosa es que me compre más unos o compre más otros, pero yo pruebo todo lo que se me ponga por delante. Y esta ha sido uno de esos descubrimientos que dices, oye, fíjate tú, igual estaba yo aquí y me estoy perdiendo unas cosas maravillosas dentro de los cítricos. Pues puede ser, puede ser. Entonces, la verdad, este perfume me ha gustado mucho por eso, por esa sensación tan de paz, de relajación, tan blanco, tan luminoso, tan... eso, como un break en tu vida, un break. Así que si sois amantes de este tipo de perfumes, así perfumes más cítricos y tal, creo que podéis disfrutarlo muchísimo, porque tampoco es el típico cítrico que se queda en zumo de naranja y ya está. O sea, tiene sus cambios, tiene sus fases, pero fases
bien hechas, un perfume súper armonioso y súper pulido. Yo estas cosas, este tipo de perfumes tan bien hechos, la verdad me pasa con todos los Gankus de Lancôme. De todos los que he probado, unos me gustan más, unos me gustan menos, pero es que eso ya es tema de gusto personal y ya está. Porque todos los que he probado les veo eso, están bien hechos, están pulidos al milímetro, no tienen aristas raras, no tienen frenos, no tienen giros raros, no. Están todos que se van moviendo tranquilamente y cada nota sabe en qué momento tienen que salir. O sea, en ese sentido la calidad es chapo. Hablando de rendimientos y precios, bueno, pues de rendimiento hay que tener en cuenta siempre las notas, porque a veces queremos tener siempre monstruos. Vale, hay notas que nos permiten ser monstruos, pero hay notas que no, que es como que son incompatibles. Por ejemplo, los cítricos no son una familia muy caracterizada por su monstruosidad. Básicamente todo lo contrario, son notas que se volatilizan mucho antes. Entonces, normalmente los cítricos duran muy poquito. Dentro de las familias que tenemos, de los tipos de notas, son de las que menos duran. Aquí este perfume me está durando unas 7 horas en piel, con una estela moderada, más o menos la mitad del tiempo, la mitad del tiempo moderada, y luego ya después es una estela bastante más suave, es una estela que va decayendo. Ok, la verdad, es lo que yo esperaba con este tipo de aroma. Este tipo de aroma yo no me lo imagino en versión monstruo. O sea, no sé, es como que todo va un poco a la par. Y después, en cuanto a precios, aquí ya la cosa sube. El precio oficial es el tamaño grande de 100 mililitros, sale a 150 euros. También hay un tamaño de 30 mililitros que yo siempre lo veo agotado. O sea, es como que está desaparecido en combate. Pero bueno, el tamaño grande de 100 son 150 euros. Lo que sí, yo hoy, domingo 17 de mayo, estamos, sí, no sé cuándo vais a ver este vídeo, supongo que la semana que viene, no sé yo si cambiará, estaba en oferta en Lancôme a 112, o sea, estaba bastante más bajito. Lógicamente, lo que digo siempre, si os encantan este tipo de aromas, merece la pena invertir pues en uno bueno. Si no es lo tuyo, pues en fin. Ya sabéis que con el tema de presupuestos es algo súper personal. Yo os puedo dar mi opinión, yo os puedo decir mi experiencia con él, lo que yo le siento tal, pero aquí cada uno luego es totalmente libre. Se me olvidaba mencionarlo, pero los frascos de esta colección son una locura. Son preciosos, pesan bastante, son así tochitos, pero son divinos. O sea, si tenéis la oportunidad y pasáis así por un stand de Lancôme oficial de estos que hay en Corte Inglés y cosas así y podéis echarles un vistazo, bueno, un vistazo cuando las cosas vuelvan a la normalidad, hoy en día no, pero son, madre mía, no tengo ninguno en la colección, pero preciosos. Os dejo una imagen. Así que nada, locuelos, contadme, ¿conocéis este perfume o conocéis alguno de la gama? A mí, por ejemplo, uno que me gustaba mucho es el Rose Verberanza. ¿Rose Verberanza o el Perfecto de Rosas? Lo estoy dudando, creo que el Rose Verberanza, o sea, es que como los dos llevan lo de la rosa, pues eso, que me lío. Por ejemplo, con el Oud Bouquet, que es el más famosete dentro de la gama, a mí ese perfume me cansa, huele muy bien, pero ya cuando llevo un rato con él es como... ¡Ay, hijo mío, cállate un rato, por favor, que me estás dando la murga! Sí, me pasa. Así que, no sé, contadme alguna cosilla más de estos perfumes y si queréis que hablemos de alguno más, tengo alguna muestra por ahí y he probado algún otro. Así que, no sé, dejádmelo en los comentarios y charloteamos un rato. Así que, ¡hasta otra! ¡Chao!